Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a ponernos la bata de médico por un rato para intentar descifrar una de las emergencias más críticas que puede sufrir nuestro organismo. Fijaos, cuando pensamos en un fallo cardíaco, casi siempre nos imaginamos la típica escena superdramática, ¿verdad? Pero la realidad biológica es muchísimo más compleja y, lo que es más preocupante, bastante más silenciosa. Así que nuestro objetivo hoy es traducir esas señales tan sutiles, esos pequeños códigos de advertencia que el cuerpo nos lanza antes de que sea demasiado tarde. Vamos a ello. Empecemos con el primer punto, la advertencia silenciosa. Para entender bien esto, imaginaos la siguiente situación clínica, que por desgracia ocurre con una frecuencia aterradora. Son, digamos, las 3 menos cuarto de la madrugada. De repente, un paciente se despierta. No hay un dolor insoportable, nadie está gritando, simplemente respira profundo y se sienta en el borde de la cama. Lo que siente es más bien una presión sutil, como si alguien le hubiera puesto una losa de piedra justo encima del pecho. Y ojo, porque la cosa no acaba ahí. La respiración se vuelve más corta, el brazo izquierdo se siente extrañamente pesado, casi como de plomo, y aparece un sudor frío totalmente inexplicable. Es básicamente la sensación de que algo muy en el fondo de su anatomía no va nada bien. Y aquí es donde nos encontramos con el mayor peligro de todos en medicina, la mala interpretación. Ante esta presión y este sudor frío, nuestra mente intenta buscarle la lógica. Es súper común pensar, seguro que fue la cena que me sentó mal, debe ser acidez, o es solo el estrés de la semana que me está pasando factura. Y claro, estas advertencias fisiológicas tan sutiles acaban confundiéndose con simples problemas de estómago o con cuadros de ansiedad. Pero mientras la persona decide si se vuelve a dormir o si se toma un antiácido, resulta que dentro de su pecho se está gestando una crisis en toda regla. Pasemos a la sección 2. Anatomía de una obstrucción. Bueno, para entender qué está pasando realmente a las 3 de la mañana en ese pecho, tenemos que pensar como un cardiólogo. Esta es la definición médica estricta: infarto agudo de miocardio. No es simplemente un dolorcito en el corazón, no. Estamos hablando literalmente de la lesión o la muerte de una parte del músculo cardíaco porque de golpe el flujo de sangre cae en picado. Las células del corazón se están asfixiando. Vamos, que se están muriendo de hambre por pura falta de oxígeno. Pero claro, este colapso biológico no ocurre de un día para otro, ni de broma. Si analizamos la progresión, vemos una arteria sana que a lo largo de los años empieza a acumular depósitos de grasa, colesterol e inflamación. Al principio es solo una placa joven que bloquea quizás un 20%, pero con el tiempo esa placa madura, crece y va reduciendo el espacio por donde pasa la sangre hasta llegar a una obstrucción crítica de un 75% o incluso más. Es como una tubería que se va atascando lentamente. Y aquí llega el punto crítico de no retorno. Esa placa que vimos acumulándose de repente se rompe. El cuerpo, en su intento desesperado por curar lo que percibe como una herida interna, forma un trombo, un coágulo de sangre. Y este coágulo es el que bloquea por completo el paso de la sangre en la arteria coronaria. Sin sangre fresca, las células empiezan a morir, creando esa zona oscura en el ventrículo izquierdo, la zona de necrosis, tejido completamente muerto. Sección 3. El mito de Hollywood. Teniendo clara toda esta biología, es absolutamente vital desmentir algo que nos hace muchísimo daño a la hora de diagnosticar a tiempo: las películas. Por un lado, tenemos la típica escena de Hollywood, alguien que de repente da un grito espantoso, se agarra el pecho de forma súper exagerada y cae desplomado. Pero por otro lado, amigos, tenemos la cruda realidad clínica. A menudo el inicio es totalmente silencioso, una presión muy leve, una sensación de indigestión profunda o una fatiga extrema que no tiene ningún sentido. Si esperamos a ver la escena de la película de acción para pedir ayuda, seguramente estemos perdiendo ese tiempo de oro para salvar una vida. Vamos con la sección 4, los síntomas ocultos. Esa tremenda diferencia entre la ficción y la realidad médica nos lleva a algo súper interesante. A ver, cuando el cuerpo está en peligro extremo, a veces no pega un grito, simplemente susurra. Y esto plantea una pregunta clínica muy curiosa. Si el problema físico real, la falta de oxígeno y la muerte del tejido está pasando exclusivamente en el corazón, ¿por qué motivo un paciente sentiría dolor en el brazo, en el cuello o hasta en la mandíbula? Pues resulta que la respuesta está en una pequeña peculiaridad de nuestra anatomía, que llamamos dolor irradiado. Fijaos, los nervios que envían las señales de auxilio del corazón al cerebro comparten, literalmente, las mismas rutas con los nervios que vienen del brazo, del cuello o de la espalda. Entonces, ante esta avalancha de señales de emergencia viajando por el mismo cable a la vez, el cerebro se hace un lío y malinterpreta de dónde viene el dolor. Por eso lo acabas sintiendo en zonas del cuerpo que están en perfecto estado, mientras que en realidad es tu corazón el que se está asfixiando. Así que, basándonos puramente en datos médicos, aquí tenéis la lista metódica de esos síntomas ocultos o atípicos que la gente suele ignorar por error una y otra vez. Hablamos de ese dolor que viaja hacia otras zonas.
una falta de aire que aparece sin haber hecho el más mínimo esfuerzo físico, un sudor frío repentino, náuseas, vómitos o un mareo y una debilidad tan brutales que te dejan fuera de combate. Básicamente es el cuerpo activando una alarma interna de supervivencia absoluta. Y ojo, porque es súper importante tener en cuenta que no todos vivimos un infarto de la misma manera. Las estadísticas médicas nos dicen que ciertos grupos, en concreto los adultos mayores, las personas con diabetes y las mujeres, tienen muchísimas más probabilidades de presentar estos síntomas atípicos. En su caso, la alerta puede que no sea la clásica presión en el pecho, para nada. Puede ser un agotamiento aplastante o molestias puramente digestivas. Por eso hay que estar tan atentos. Pasamos a la sección 5. Protocolo de acción inmediata. Vale, una vez que detectamos estas señales sutiles, ya sea en uno mismo o en alguien cercano, hay que cambiar el chip de inmediato y pasar a la acción. Porque aquí hay una regla inquebrantable. Cada minuto cuenta. El error más letal que alguien puede cometer ante la sospecha de un infarto es no hacer nada. Sentarse a esperar a ver si se pasa, intentar echarse a dormir un rato o beber agua pensando que es un simple corte de digestión. De verdad, es la decisión más peligrosa que se puede tomar. El protocolo médico ante cualquier sospecha es clarísimo, directo al grano, y tiene 4 pasos que no son negociables para actuar de inmediato. Paso número 1. Llamar a emergencias inmediatamente. 2. Mantener a la persona en reposo absoluto. No queremos forzar más a un corazón que ya está pidiendo auxilio por falta de oxígeno. 3. Bajo ningún concepto se debe retrasar la atención médica. Y 4. Si la persona está consciente, buscar ayuda profesional urgente. Seguir estos pasos es, sin ninguna duda, la hoja de ruta para salvar una vida. Y llegamos a la sección 6. El tiempo es músculo. Con esto, tocamos el concepto clínico más fundamental en el manejo de emergencias cardiovasculares. En los hospitales hay una frase que repetimos constantemente: el tiempo es músculo. Y resume a la perfección la dura realidad de un infarto. Cada minuto que pasas con una arteria bloqueada equivale a una pérdida irreversible de tejido cardíaco. Cuanto más rápido se logre restaurar ese flujo de sangre, mayor cantidad de músculo salvaremos. Simplemente, la espera destruye el corazón. A ver, el objetivo de explicaros todo esto hoy no es que nos convirtamos en médicos caseros tratando de diagnosticarnos en el sofá del salón. En absoluto. Un infarto no se puede confirmar en casa. El diagnóstico definitivo necesita intervención en un hospital. Requiere una evaluación clínica a fondo, electrocardiogramas para medir la actividad eléctrica y análisis de sangre para detectar las troponinas, que son las proteínas que el corazón suelta cuando se está rompiendo. Nuestro trabajo es solo reconocer las señales de emergencia y dejar que los profesionales hagan el suyo. Como hemos estado viendo hoy en esta explicación, nuestro cuerpo tiene formas increíbles y súper complejas de avisarnos de que el peligro acecha. A veces pega un grito con un dolor agudo, pero muchas otras veces solo nos susurra con una presión leve o un sudor frío rarísimo, pero el código siempre se transmite. Así que la gran pregunta con la que nos tenemos que quedar es, ahora que conocemos los secretos de este lenguaje oculto, ¿seremos capaces de descifrar estas señales silenciosas antes de que el reloj marque el final? Desmentir los mitos y reconocer a tiempo esos síntomas sutiles es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias por acompañarnos y recordad siempre prestar atención a los susurros de vuestro cuerpo. ¡Hasta pronto!